Habían pasado ya 2 meses desde que Naruto empezó con el estudio y práctica intensiva del libro para mejorar su cuerpo, ahora sabía varias cosas y desconocía unas cuantas preguntas que se hacía constantemente para encontrar una correcta solución. Primero que nada, el libro encontraba el significado intrínseco de las cosas como la virtud del ser humano y como una fuente de fuerza de las mismas, lo cual no significaba que se podía tener carencia en el apartado físico, sino que a través de lo que el libro denominaba como vida se podía exprimir el máximo potencial del cuerpo, llevándolo a alturas que con las habilidades propias uno no podría alcanzar, solo con el corazón que subyace en su propio corazón podría hacerlo. Segundo, se necesita una gran condición física para lograr entender este libro de manera correcta, por eso desde la primera semana se empezó a entrenar hasta los límites de su cuerpo, sin llegar a dañarlo o a ralentizar su progreso a causa de entrenar demasiado. Tercero, se desmayó al inicio por la falta de preparación, apenas había creado lo que él categorizó como el corazón real, pero no dejó que ese corazón se integrase con el resto del cuerpo, aunque era irreal y a la vez real, no se podía forzar demasiado porque seguía sus propias reglas, si bien para cada persona esas reglas eran diferentes, la más básica es la sobreexplotación del mismo, no puede forzar un corazón recién creado a dar el 1000% de su capacidad. Además de darse cuenta tenía muchísimas preguntas que realmente no podía explicar, no podía decirlas de manera correcta, esas preguntas eran conceptos, en sí, todo eran conceptos. Se dio cuenta gracias a las palabras del anciano de aquella vez, que esos libros se basan en concepciones inmateriales y en sí, irreales, de lo que es la moral y realidad física y de la naturaleza. Las preguntas que él tenía eran preguntas irreales, que no podían ser expresadas, es como tratar de explicar en qué es lo primero que uno piensa al tener un pensamiento, ¿piensas una imagen? ¿Una palabra? ¿Qué es lo que piensas? En sí no se podría describir con palabras ese pensamiento primitivo, que después sería reemplazado por la estandarización lógica del humano, las personas pensamos a través de conceptos, y de lo que se entiende como sinapsis. Gracias al entrenamiento físico y mental Naruto pudo proseguir a través de los capítulos del libro, estaba en el capítulo número 15 de 20, se supone que tendrían que pasar años para pasar a un próximo capítulo, pero Naruto lo hacía en meses, aún sin una correcta formación que esté el pendiente de todo lo que hace, para ser corregido Naruto sentía de alguna forma que ya estaba listo, no necesitaba que otra persona dijera que estaba listo para pasar a la otra etapa, era como darse cuenta de que algo anda mal o que va a llover, por algún motivo incoherente lo hacía y sabía que estaba bien. Ahora era capaz de mucho, se dio cuenta a través de la autoconsciencia que tenía de su cuerpo gracias al entrenamiento de voluntad y del corazón real que su mente era capaz de muchísimo más de lo que pensaba, ahora podía leer a velocidades grandísimas a causa que le exigía a su cerebro hacerlo, ya no lo hacía por habilidad o voluntad, ahora lo hacía por querer, entendía muy bien la frase que estaba grabada en la primera página del libro: haz que tu cerebro haga lo que quieres hacer y tus sueños serán tan pequeños como una hormiga, ahora era capaz de hacer movimientos exóticos y poco ortodoxos que podrían tomar desprevenido al mejor de los veteranos, tenía una flexibilidad casi que imposible de alcanzar solo porque quería tenerla, le dictaba a su cuerpo que debía tenerla y su cuerpo así lo hacía, obligaba a su mente a memorizar y analizar la información que le daba y su mente en la mayoría de casos lo hacía en menos de un parpadeo, y eso era poco. Naruto poco a poco se sentía más como un ascético que como un ninja, ahora solo quería descubrir, antes quería ser un increíble ninja que tenía un nombre marcado en las páginas de la historia, pero ahora ya no podía sostener ese sueño de ninguna manera, quería saber cuáles eran los verdaderos límites del cuerpo humano y quería llegar al más alto de los niveles en cada uno de los ámbitos creados por el humano. Hoy después de tantos meses era llamado a la oficina del Hokage, no había salido en un buen tiempo de casa, solo salía cuando tenía que comprar comida e ir a Ichiraku-Ramen. Mientras iba de camino a la torre del Hokage, estaba pensando en qué ha pasado con sus compañeros de clase, si él volviese a compararse con ellos ni siquiera los Uzumaki o los Uchiha podrían comparársele, su control y dominio del aire eran increíbles, probablemente muchos Houin o Anbu de élites no tendrían ese control sobre su propio elemento, además, su cuerpo tenía una capacidad sin precedentes, apenas si se agotaba, podría luchar cuanto fuese necesario, su chakra jamás se iba a agotar, lo había descubierto al tratar de
de usarlo como lo hacían los ninjas comúnmente hace un par de semanas. Su entrenamiento le había dado unas reservas de chakra altísimas, probablemente era el tope físico que él podría alcanzar en toda su vida. No creía que ni siquiera un Kage pudiese tener esa magnitud de chakra, es básicamente el límite que su alma y mente podrían jamás soportar. Entre sus divagaciones y pensamientos de su propia capacidad y de la de otros ninjas de la aldea, llegó a la torre del Hokage mucho más rápido de lo que pensó. Habiendo esperado en la sala de espera y siendo provisto de un pase por parte de la secretaria del Hokage, Naruto pasó por un pasillo que siempre le había gustado, llegó al frente de una puerta en la que dio 3 toques. Después de un momento escuchó un pase de una de las voces que más le gustaba escuchar de todo el mundo, la voz del cuarto Hokage. Abrió la puerta rápidamente y se puso en una posición de espera, la posición que esperarías de un ninja, el cuerpo recto con las piernas juntas, las manos detrás de la espalda y mirando a los ojos al Hokage. Al hacer esta última acción titubeó un poco por pensar en el poderío que el Hokage tenía y en lo que él representaba, pero al final lo hizo. La habitación del Hokage no era lujosa ni nada en especial, consistía en una gran habitación, muy espaciosa en todo el sentido de la palabra, que tenía un escritorio el cual tenía frente al mismo el símbolo de la aldea de la hoja. Encima de este escritorio estaban muchos documentos y papeles, que al parecer eran papeleo que tenía que realizar el Hokage. Justo en el centro de ese escritorio estaba él, Minato Namikaze, probablemente el ninja más fuerte vivo del momento. Naruto jamás muchas veces pensaba en cuál era el verdadero nivel de Minato, jamás se le ha visto peleando a su 100% y según había escuchado mientras estaba en la academia por parte de un par de personas del clan Uzumaki, él aún seguía entrenando y mejorando sus habilidades siempre que podía. Los ojos azul brillante de Minato se encontraron con unos ojos idénticos a los suyos. Sabía sobre el chico que estaba parado al frente de él, era la persona que heredaría una de las fortunas más grandes de todo el continente elemental. Muchas veces el Consejo Civil quiso quedarse con parte de esa fortuna, pero ni Minato ni ninguno de los líderes de clanes o partidarios del Consejo Ninja dejaron que eso sucediese. Era el dinero que justamente se habían ganado 2 personas que trabajaron sin cansancio durante décadas y que murieron de la forma más triste. Minato solo pensó un instante en esa situación antes de mirar el documento que reposaba debajo de él y encima de su escritorio. Era una misión de apoyo, no necesitaban el poder de otro equipo genin, solo necesitaban 1 o 2 genins que sirvieran de apoyo en la misión en la que ahora se encontraban. Era una misión de exploración del país de arroz. Al parecer el terreno a analizar era mucho más grande de lo que esperaron y 3 genins no eran suficiente, necesitaban 1 más para cubrir de manera equitativa todo el lugar. Minato, después de pensar en las palabras que iba a decir, respetó: Genin Naruto, se necesita tu presencia en una misión de exploración. Tu rol será el de explorar el terreno geográfico y las edificaciones de un lugar en el país del arroz. El Jounin a cargo de esta misión es Iraki. Ten aquí más detalles de tu misión y los datos necesarios que tienes que tener en cuenta. Cuento con tu apoyo para realizar esta misión. Después de decir eso, Naruto soltó un sí señor. Fue a recoger el papel que Minato le había señalado y después de eso Minato le dio un asentimiento para que él supiese que estaba despedido. Al ver que el joven salió de la habitación, el Hokage se reposó en la silla mirando al techo. Este año sus hijos cumplían 6 años, su entrenamiento debería comenzar y había planeado con muchísimo detenimiento qué deberían hacer con ellos paso por paso, pero aún sentía que había huecos que llenar. Minato, después de pensar unos cuantos segundos en sus inseguridades, se deslució del tema y se enzarzó en pensamiento acerca de su trabajo actual. Todo lo que era ser Hokage y lo que significaba serlo era increíble, pero el papeleo era demasiado. Pensando en esto, hizo 4 clones de sombra e hizo que los mismos trabajasen en el montón de papeleo que tenía encima de sí. Quería llegar temprano a casa, además, sabía que si había algo que los clones tomaran como importante se lo mostrarían a él personalmente. Había pasado ya el día, el sol estaba en la retaguardia del horizonte. Minato, mostrándose agradecido por otro día de seguridad para el pueblo, se paró de su hogar. Habían varias cosas que le preocupaban por el estado global del mundo ninja. Habían 2 organizaciones que se alzaban en contra de las aldeas elementales. Tenía cierta preocupación por el cómo se vería afectada Konoha. Además, su sección personal de ambos ya ha interceptado varios mensajes que podrían considerarse como traición hacia el Hokage por parte de Danzo. Ese viejo desgraciado ya ha hecho suficiente
obviamente, el tercer Hokage jamás hizo nada por detenerlo, pero él sí lo haría. Dentro de 3 días se hará un ataque a la sede escondida de Raíz. En esa misión él mismo participaría para que el éxito de la misión fuese del 100%, ya verán los viejos decrépitos de Konoha que él es por mucho diferente el tercero. Pasando de ese tema por el momento dio un suspiro y de un momento a otro estaba al frente de su casa. Habiendo pasado un par de horas, después de haber cenado y compartido con su familia, Minato se encerró en su estudio. Estaba planeando completamente el entrenamiento de sus hijos. Además, estaba en proceso de la creación de un nuevo sello para el Kyuubi que retenía su esposa. Si lo que él estaba pensando fuese posible, básicamente sus hijos van a tener una copia subalterna del Kyuubi que va a funcionar como recarga ilimitada de chakra y asimismo autorrecargable. Lo que él quería hacer es quitar una parte de la esencia profunda del Kyuubi, no la esencia consciente, sino la inconsciente, la innecesaria. Incluso una pequeña parte inmaterial de la misma podría surtir a un shinobi de nivel genin a tener reservas de chakra comparadas con las de un Kage. Además, este chakra se recargaría y se integraría con el propietario de esa esencia. Básicamente, aumentaría de manera absurda la capacidad de retención y creación de chakra de la persona. Lo iba a probar en sí mismo antes de siquiera experimentar con sus propios hijos, pero llevaba más de 5 años con a punto de terminar. Estaba a punto de crear una oportunidad para que sus hijos lo llegasen a superar algún día. Minato había terminado con el estudio de ese sello por el día de hoy, ya estaba cansado y había pasado horas en su estudio. Ahora se iba a preparar para disfrutar del día de mañana. Haría que el día siguiente sus clones se encargaran del papeleo. No había nada importante que hacer en la oficina el día de mañana. Incluso si hubiese algo importante que hacer, podría fácilmente intercambiarse de manera inmediata con uno de sus clones cuando estos lo pidieran. Además, podría llegar a la torre del Hokage en un instante, literalmente en un instante. Habían pasado ya 10 días desde su descanso no de ir a la oficina. Ahora la mayoría de temas que se presentaron en la aldea requerían su personal presencia. Estaba sentado llenando unos documentos de los cuales se tenía que encargar sin ponerle demasiado cuidado. Eran tratados de comercio con unos pequeños pueblos pesqueros que estaban tratando de intercambiar materia prima y alimento con protección de la aldea. Ya estaba casi todo terminado. Pensaba enviar al prodigioso Itachi, que se alzaba como el mejor de su generación, a esa misión. Realmente le había impresionado la existencia de tal niño. Jamás pensó ver a alguien que fuese tan prodigioso como él. Pensaba que quizás en un tiempo sería capaz de igualar a su estudiante, Kakashi, en poder, experiencia y habilidad. Realmente estaba emocionado de que la aldea tuviese tales talentos. Mientras se perdía en sus triviales divagaciones sobre el poderío y futuro de la aldea, se escucharon 3 toques en su puerta. De manera indiferente dijo: pase. Entró un grupo de 4 genins y un Jounin Sensei. Recordaba la información de esta misión, era realmente algo sencillo. Tuvieron que llamar a otro genin para llenar la capacidad necesaria para el correcto funcionamiento de esta misión. Dejando sus pensamientos de lado, dijo: informe de misión. Naruto entró fatigado a la habitación del Hokage. Realmente no pensó que esos ataques hacia ellos iba a suceder. Después de recordar con cansancio y fatiga lo que pasó en la misión, se dedicó a escuchar el informe que Aiki estaba presentando. En este informe Aiki informaba cómo todo transcurrió con normalidad, pero al 6º día de exploración uno de sus estudiantes se encontró con una base de Orochimaru en el territorio. Iban a pedir refuerzos, pero a decisión unánime menos la del genin Naruto, decidieron hacer una pequeña exploración y observación de la situación antes de pedir refuerzos. A menos de una hora después de acomodarse en un pequeño campamento de observación, se vieron enfrascados en una batalla por parte de varios integrantes de la base, que, al parecer, eran aquellos que guardias esa pequeña instalación del traidor de la aldea. Iraki empezó a explicar lo que sucedió en la batalla. Él era un Jounin de élite, se enfrentó contra 2 Jounins y un Chunin que se enfrascaron en una batalla contra él mientras dejó a su equipo en una lucha contra un Chunin del equipo enemigo. Había otro Chunin del cual se encargó el genin aliado Naruto. Realmente fue una ayuda indispensable. Si no fuera por él, entonces toda la misión habría fallado y ellos hubiesen sido asesinados o en el peor de los casos raptados como sujetos de experimentos. La batalla fue una batalla igualada por ambas partes. Los 2 Jounins y el Chunin que se enfrentaron contra Aiki eran competentes
competentes, tenían un gran trabajo en equipo y le complicaron mucho la batalla a Aiki por sus habilidades que sintonizaban casi que perfectamente las unas con las otras. En un momento crucial Naruto llegó a salvarle el pellejo a Aiki, fue atrapado en una de las estrategias de combate del enemigo por un error, pero gracias a un jutsu de viento de Naruto de alguna manera evitó el impacto de la técnica enemiga. Al parecer Naruto mucho más rápido que todos los demás, viéndose así capaz de interferir en la batalla que tenía Aiki, de esta manera la balanza se vio a favor de los ninjas de la hoja. Naruto se encargó del Chunin mientras Aiki se hacía cargo de los dos Jounins. Con su armonía destruida los dos Jounins no fueron un gran problema para Aiki. Naruto acabó su combate casi que a la par que Aiki y este último fue a ayudar en la batalla de sus estudiantes, los cuales habían aguantado con muchísima proeza una batalla real contra un Chunin enemigo, el cual no pudo hacer nada más que morir a manos de Aiki una vez que él entró en la batalla. Aiki destacó a gran manera la participación de Naruto en la batalla y lo encontrado en esa pequeña base. Al parecer hay una docena más de bases cerca de esa zona que están unidas por túneles subterráneos. La base que ellos encontraron iba a ser unida junto con las demás de la zona. Esta información fue la más vital de todas. En una pequeña misión de reconocimiento de un terreno encontraron información demasiado útil para acabar o frustrar los planes del traidor Orochimaru. Minato, después de escuchar el informe de Aiki y de leer el papel que Aiki le entregó para hacer constancia escrita de lo sucedido en esa misión, alzó la cabeza con cierta sonrisa en su cara. No podía evitar cierta alegría al pensar en un suceso inesperado que sería de gran ayuda en la investigación y neutralización de Orochimaru. Además, desconocía la existencia de un genin tan prodigioso como Naruto. Sabía que habían varios genins que estaban en un nivel excelso, pero estos eran del clan Uzumaki, Uchiha o Hyuga. Tendría que hacer cierta investigación sobre este para saber si era un potencial oculto de la hoja o si fue un ninja con muchísima suerte, pero al parecer por las palabras del Jounin encargado Naruto es probablemente un gran ninja para su edad. Habiendo pensado en a qué hacer con esta información dijo: gran desempeño en esta misión, felicitaciones al equipo Aiki por el éxito de esta misión, además, felicitaciones al genin Naruto por la valía y honor que demostró en combate. Aiki, quédate después y vos los demás para discutir sobre la bonificación correcta y esto. Están despedidos. Naruto, después de escuchar esas palabras, dio un gran asentimiento y salió de la oficina con gran cansancio encima de sus hombros. No solo lucharon e hicieron trabajo innecesario, también tuvieron que quedarse más tiempo a la intemperie porque los chicos inútiles con los que fue a la misión habían quedado faltos de chakra, entonces tuvieron que descansar para volver a la aldea de manera correcta. Habiendo llegado a su casa se puso a pensar en todo el progreso que había tenido. Él conocía a esos chicos, no eran especialmente talentosos en ningún área como él en el pasado, pero sin duda alguna se encontraban siempre por encima del promedio en la clase. Ahora que los veía en su momento actual ellos no eran tan sorprendentes, de hecho, no eran sorprendentes en lo absoluto. Ya se preguntaba él desde hacía un tiempo cómo estaría él comparado con su clase y el resultado lo emocionó y lo decepcionó un poco. Lo emocionó por saber sobre su gran progreso y lo decepcionó porque al final del día esos supuestos genios de clanes importantes no eran mucha cosa. Dejando ese tema de lado se puso a pensar sobre su batalla con los dos Chunins. Ahora mismo su nivel debería estar cercano a un Chunin medio o alto Chunin. Usar las técnicas de aire en un combate tan rápido, espontáneo e impredecible realmente lo hizo pensar en nuevas maneras de utilizar las técnicas de aire. La concentración necesaria para la realización de las técnicas más complejas y útiles en batallas no era poca. Además, tenía que formular una estrategia correcta para usar esas técnicas. Realmente el aire no le fue de mucha ayuda excepto una que otra vez, usando el espacio de vacío que él había creado, pero las capacidades de su propio cuerpo lo sorprendieron. En batalla, a causa de la conmoción y adrenalina, logró un nuevo estado, lo llamó ojos de los 1000 puntos. A diferencia de lo que se pudiese pensar, estos ojos no eran un doujutsu, simplemente cerebro llevó a condiciones inalcanzables a sus ojos a través del enfoque directo y la potenciación de sus neurotransmisores y neuroreceptores con la concentración de voluntad y chakra en sus ojos. Lo que estos ojos hacían era ralentizar el tiempo y unir puntos en el espacio para la que se encontraba. A Naruto se le dificultó demasiado el cómo controlar su cuerpo en ese estado. Sus ojos lo podían captar todo y su cuerpo podía reaccionar, pero la diferencia de concentración y de enfoque era demasiada. Cuando sus ojos funcionaban su cuerpo no lo hacía y cuando su cuerpo lo hacía sus ojos no. En ese momento era algo
poco que ni él mismo pudo controlar, la adrenalina y su propio cuerpo le evitaban la realización de correctos movimientos. Lo veo todo en todo a la velocidad de todo, era muy difícil de explicar pero era un estado realmente increíble. Su objetivo principal ahora mismo era lograr usar su elemento aire de manera sublime en el combate rápido y al mismo tiempo mejorar estos ojos de los 1000 puntos. Time skip. Naruto se encontraba parado al frente de las puertas de la aldea, era su momento de irse y de explorar lo que el mundo le dio a él, estaba provisto de habilidad y riqueza, lo único que le faltaba era conocimiento, conocimiento del mundo, conocimiento de la naturaleza, conocimiento del potencial real del humano para la obtención de un poder absoluto. Pensando en esto un momento, Naruto partió por las puertas de la aldea con un gran pergamino en su espalda y una katana atada en el lado izquierdo de su cintura.